¿Cuál es la boda más basura a la que has asistido? Historia 1. Fui invitada a la boda de una prima lejana en un salón muy elegante. Al menos eso creí. Cuando llegamos, resultó ser un salón comunal con sillas de plástico desparejadas y manteles manchados. La ceremonia empezó con 1 hora y media de retraso porque el novio estaba arreglando algo del coche. En realidad, según su cuñado, estaba bebiendo con los amigos. La comida fueron bandejas de pizza fría y refrescos en botellas de 2 litros. Pero lo peor fue el pastel. Una caja de donas glaseadas apiladas con un letrero de «Vivan los novios», escrito con marcador. Durante el baile, la música se cortaba porque el DJ estaba transmitiendo desde su celular. Al final, los novios pidieron a los invitados que dejaran una pequeña contribución para cubrir el costo del salón. Historia 2. Una amiga del trabajo me invitó a su boda en la playa. Pensé que sería algo romántico y relajado. Cuando llegué, no había sillas para los invitados, así que todos estábamos de pie bajo el sol ardiente. La ceremonia duró menos de 10 minutos porque el oficiante, que era el primo del novio, olvidó parte del guión. La comida fue tipo picnic. Cada invitado debía llevar algo para compartir, pero no nos avisaron, así que solo había un par de bolsas de papas y unas botellas de agua caliente. El pastel era un brownie partido en cuadrados. Para colmo, a mitad del evento empezó a llover, y los novios simplemente se fueron corriendo al hotel, dejando a todos empapados y confundidos en la arena. Historia 3. La peor boda que vi fue la de un vecino. Se celebró en su propio garaje, decorado con globos viejos y cintas navideñas. El menú era hamburguesas de una cadena de comida rápida, y el bar libre consistía en cerveza barata servida en vasos reutilizados. Lo más incómodo fue el momento del primer baile. El novio estaba tan ebrio que no podía mantenerse de pie, y terminó cayendo sobre la novia, que se enfadó y se fue a llorar al baño. La música la ponía un viejo equipo de sonido que se cortaba cada pocos minutos. Lo más surrealista fue que, al final de la noche, el padre del novio empezó a vender rifas para recuperar algo de dinero del evento. Historia 4. Asistí a la boda de un compañero de universidad que quería ahorrar todo lo posible. En vez de un salón, alquiló un gimnasio escolar. La decoración eran carteles de campeonatos de baloncesto y una mesa con una sábana arrugada como mantel. La cena fue una bandeja de espaguetis recalentados y pan duro. En lugar de fotógrafo, pidieron a los invitados que tomaran fotos con sus celulares y las enviaran por correo. El colmo fue que el ramo no se lanzó, sino que lo subastaron. La novia parecía incómoda todo el tiempo y desapareció misteriosamente antes de que cortaran el pastel, que resultó ser un pastel falso de utilería para las fotos. Historia 5. La boda más caótica fue la de una tía política. La ceremonia empezó bien, pero en cuanto sirvieron la comida, la mitad de los platos estaban fríos y la otra mitad, crudos. El pastel se desplomó antes de que los novios pudieran cortarlo porque lo habían dejado al sol. El DJ estaba tan molesto por no haber recibido el pago completo que decidió cortar la música a mitad de la fiesta y poner anuncios de radio. La familia del novio empezó a discutir con la familia de la novia y terminó en una pelea con empujones. La policía llegó y muchos invitados se fueron antes de que los novios siquiera bailaran. Lo más triste es que, semanas después, se divorciaron. Historia 6. Fui a la boda de un primo lejano que, según él, iba a ser un evento inolvidable. No mentía, pero no por las razones correctas. La ceremonia se celebró en el patio trasero de la casa de sus padres, con césped sin cortar y sillas plegables prestadas de la iglesia del barrio. El oficiante era un amigo suyo que había hecho un curso en línea de unas horas para poder casarlos de forma legal. Todo iba mal sincronizado. La novia llegó 40 minutos tarde, el micrófono no funcionaba y los votos se escuchaban apenas. La comida era un buffet de tacos que debía servirse a las 6. Pero no había llegado el proveedor, así que los invitados tuvimos que esperar más de 1 hora, comiendo nachos con queso de bote como aperitivo. Cuando por fin llegó la comida, ya no quedaban platos, así que muchos comimos en servilletas. Durante el primer baile, el equipo de música se apagó porque estaba conectado a un cable que alguien pisó. Y como si fuera poco, al final del evento, los novios se subieron a un coche para marcharse y chocaron contra el buzón del vecino, rompiendo el espejo lateral. Historia 7. Una compañera del colegio me invitó a su boda, que supuestamente sería un evento de etiqueta. Llegué con vestido formal y tacones, pero al entrar me encontré con mesas de plástico y un mantel de vinilo con dibujos de flores. Los centros de mesa eran latas de café vacías con flores artificiales. La ceremonia se hizo en un rincón del salón, mientras los camareros seguían montando las mesas detrás. El menú era extraño.
arroz blanco, ensalada de repollo y alitas picantes. Para beber, había refrescos genéricos sin etiqueta. La novia, que llevaba un vestido claramente comprado por internet de segunda mano, pasó la mitad de la noche peleando con la madre del novio porque no había respetado la lista de invitados. Lo más incómodo fue el momento del brindis. El padrino, visiblemente borracho, contó detalles íntimos de la relación y hasta mencionó una ruptura que tuvieron por una infidelidad. El ambiente se volvió tan tenso que varias personas se fueron antes de que terminaran de cortar el pastel, el cual, por cierto, estaba congelado en el centro. Historia 8. Asistí a una boda en un pequeño pueblo donde todo parecía sacado de una película, hasta que empezó la fiesta. La ceremonia fue en una iglesia muy bonita, pero al llegar al lugar del banquete, nos encontramos con un almacén adaptado de forma improvisada. Había olor a pintura fresca, y en una esquina se veían herramientas y cajas apiladas. El grupo de música tocaba tan fuerte que apenas se podía hablar. El menú consistía en pollo frito y puré de papa instantáneo, pero lo peor fue que no había suficientes porciones para todos, así que algunos invitados, incluida yo, tuvimos que compartir plato. En mitad de la noche, el novio desapareció durante casi una hora. Luego se supo que estaba en el estacionamiento bebiendo con sus amigos del colegio. Mientras tanto, la novia bailaba con un invitado que no era precisamente su esposo. La tensión era evidente y, antes de medianoche, los recién casados discutieron delante de todos. Varias personas empezaron a murmurar que no durarían ni un año, y por lo que supe después, tenían razón. Historia 9. La boda más extraña que he visto fue la de una prima política obsesionada con las redes sociales. La ceremonia estaba claramente planeada para verse bien en fotos, pero no para que los invitados disfrutáramos. Cada momento estaba cronometrado para grabaciones. Teníamos que esperar en silencio mientras el fotógrafo capturaba la luz perfecta para los votos. La comida fue servida a las 11 de la noche porque había que hacer 3 cambios de vestuario para la novia, y cada cambio tardaba casi 40 minutos. Cuando por fin llegó la comida, eran mini porciones ridículas en platos enormes, más apropiadas para un concurso de gastronomía que para una cena de boda. Nadie podía bailar porque la pista estaba reservada para grabaciones, y la música solo se ponía cuando iban a filmar un momento especial. Incluso el pastel se cortó 3 veces, una para fotos, otra para video, y la última para los pocos que quedábamos con paciencia. Fue tan agotador que, al día siguiente, más de la mitad de los invitados se quejaban de que no se sintió como una boda, sino como estar atrapados en un set de grabación. Historia 10. Hace unos años fui a la boda de un amigo de mi hermano que insistía en organizar todo, a su manera, para ahorrar. La ceremonia fue en un parque público, sin permiso del ayuntamiento. Todo parecía improvisado. Un par de bancos para sentarse, un arco de globos que se desinflaba lentamente y una alfombra roja que claramente era un retal barato. La comida fue aún peor. Una mesa con emparedados de pan de molde, bolsas de papas abiertas y galletas de supermercado. La bebida se servía en vasos de papel que se rompían con facilidad. En mitad del brindis, llegaron unos guardias municipales a pedir que desmontaran todo porque no tenían autorización para el evento. Los novios se pusieron a discutir con ellos, y al final la fiesta se trasladó al garaje de un amigo, donde había menos espacio que en un ascensor. Allí, con un foco colgando del techo y música desde un altavoz portátil, terminó una de las bodas más incómodas que he presenciado. Historia 11. La boda de mi antiguo jefe fue un espectáculo, pero del tipo equivocado. Él quería que todo fuera temático medieval, y pidió a los invitados que asistieran disfrazados. Pensé que sería algo divertido, pero al llegar vi que la decoración era básicamente cartones pintados con castillos y banderas hechas con tela vieja. El banquete eran patas de pollo y pan duro, como en la Edad Media, sin cubiertos, porque en aquella época se comía con las manos. La bebida se servía en jarras de plástico con forma de cuerno. Durante la ceremonia, el caballero oficiante, un amigo suyo disfrazado con armadura de carnaval, perdió el equilibrio y cayó sobre la mesa del pastel, destrozándolo. Como no había música grabada, contrataron a un tipo con una flauta y otro con un tambor, que solo sabían tocar una melodía, así que sonó en bucle toda la noche. Lo más incómodo fue que el jefe exigió que todos juráramos lealtad a la pareja antes de irnos. Y sí, hubo que repetir un texto de memoria. Historia 12. Una amiga de la universidad me invitó a su boda rústica y campestre. El problema no fue la idea, sino la ejecución. Se celebró en un campo sin baños, sin sombra y con insectos por todas partes. Las sillas eran fardos de paja cubiertos con mantas polvorientas. A la hora de comer,
Sacaron una parrilla enorme, pero el encargado olvidó traer carbón, así que tuvimos que esperar casi 2 horas a que improvisaran una hoguera. El menú era carne medio cruda y ensalada sin aliño. La novia, que estaba descalza, para conectar con la naturaleza, terminó con los pies llenos de barro y picaduras. Cuando cayó la noche, no había iluminación suficiente, y un invitado tropezó con un cable y tumbó una mesa entera. El colmo fue que, en lugar de música, había un altavoz portátil que se quedó sin batería a mitad de la primera canción. Historia 13. Fui a una boda en la que los novios decidieron hacer un todo incluido en un hotel barato. Al llegar, parecía más bien una fiesta de fin de curso. Piscina sucia, tumbonas rotas y música a todo volumen desde temprano. La ceremonia fue al lado de la piscina, mientras otros huéspedes en bañador pasaban por detrás sacándose selfies. El banquete era el buffet del hotel, con comida recalentada y bebidas aguadas. Durante el primer baile, un grupo de adolescentes alojados allí decidió unirse, bailando alrededor de los novios y tirándose al agua. La novia estaba furiosa, pero el personal del hotel no hizo nada. A media tarde, alguien se robó la decoración floral y la usó para decorar una fiesta en otra parte del hotel. El final fue aún más surrealista. Una tormenta eléctrica dejó todo el lugar sin luz, y los invitados comimos el postre a oscuras, iluminados por los móviles. Historia 14. Una prima mía hizo una boda express porque estaba embarazada y quería aprovechar las rebajas de un salón de eventos. El lugar estaba claramente en malas condiciones. Paredes desconchadas, techos con goteras y un olor a humedad insoportable. La ceremonia fue rápida, pero el problema llegó en la comida. Sirvieron sopa como primer plato, en pleno verano, sin aire acondicionado. El pastel estaba decorado con flores plásticas que, al retirar, dejaron manchas verdes en el glaseado. El fotógrafo, contratado a última hora, perdió parte de las fotos porque su cámara se quedó sin memoria. Lo peor fue cuando un invitado tropezó con un ventilador y este salió volando, golpeando a la abuela del novio. Se interrumpió la música, la ambulancia tardó en llegar y la fiesta quedó en silencio incómodo. Historia 15. La boda más incómoda de mi vida fue la de un excompañero de trabajo que decidió celebrarla en su propio restaurante para promocionar el negocio. Pensé que sería elegante, pero resultó ser una publicidad descarada. En cada mesa había menús y folletos del local, y el brindis lo usó para anunciar nuevos platos y descuentos para grupos. La comida no era especial para la boda, sino el menú del día, servido con prisa porque también atendían a clientes externos. A mitad de la ceremonia, un repartidor entró con una caja de verduras y cruzó por delante del altar. La música era la lista de reproducción habitual del restaurante, así que el primer baile lo hicieron con una canción pop aleatoria. Al final, en vez de dar recuerdos de boda, entregaron cupones para comer en el restaurante. Algunos se rieron, pero la mayoría salió con cara de ¿qué acabamos de presenciar? Historia 16. Un compañero de trabajo me invitó a su boda secreta porque no quería que su familia se enterara. El lugar elegido fue un pequeño bar en el centro de la ciudad, que ni siquiera cerraron para el evento. Mientras los novios intercambiaban votos en un rincón, en la barra había clientes habituales viendo un partido de fútbol y gritando a la televisión. La música del partido se mezclaba con la del altavoz portátil que habían llevado para poner la marcha nupcial. La decoración consistía en unas cuantas guirnaldas de papel colgadas torcidamente. El banquete fueron hamburguesas servidas en cajas de cartón con el logo del bar. Lo más incómodo llegó cuando un cliente borracho empezó a opinar sobre el vestido de la novia y el novio se levantó a empujarlo, provocando una discusión que terminó con la mitad de los invitados saliendo a la calle para calmar los ánimos. Historia 17. Asistí a la boda de una prima que soñaba con una ceremonia, al estilo de Hollywood. Rentaron un teatro antiguo, pero no repararon en que el lugar estaba en muy mal estado. Butacas rotas, olor a humedad y un escenario con telón desgastado. La ceremonia comenzó con un intento de recrear una alfombra roja, pero era una moqueta manchada. Los novios quisieron entrar con una canción famosa, pero el sonido falló y se escuchó cortada varias veces. Durante el banquete, sirvieron comida en cajas individuales como catering de rodaje, pero era arroz frío con pollo seco. Entre plato y plato, pasaban videos pregrabados de los novios actuando en escenas románticas, lo que hizo que la gente se impacientara. La peor parte fue que el pastel, colocado en el escenario, cayó al suelo cuando un niño corrió y tropezó con el soporte. Terminaron cortando un pastel improvisado comprado en una panadería cercana. Historia 18. Una amiga de mi madre celebró su boda en el patio de su casa, pero justo ese día,
Había pronóstico de tormenta. En lugar de cambiar el plan, dijeron que sería romántico bajo la lluvia. Al principio era solo una llovizna, pero minutos después comenzó a llover a cántaros. El toldo improvisado que habían colocado cedió por el peso del agua y cayó sobre varias mesas. La comida se empapó, el pastel empezó a deshacerse y la música se apagó porque el equipo se mojó. Los invitados corrimos a refugiarnos en la sala, que era pequeña y estaba abarrotada, mientras los novios intentaban seguir bailando bajo la lluvia para salvar la atmósfera. Al final, todos estábamos empapados y helados, y la fiesta terminó antes de tiempo. Historia 19. Fui a una boda en la que los novios decidieron ahorrar contratando a un chef emergente que supuestamente hacía alta cocina. El problema es que el chef confundió el menú y preparó platos que nadie entendía. Porciones diminutas, combinaciones extrañas y sabores incomibles. Había una ensalada con flores crudas, un plato de pescado crudo que olía mal y un postre que parecía plástico. La gente empezó a irse antes de tiempo para buscar comida en el camino a casa. Mientras tanto, el chef se paseaba explicando cada plato como si fuera una obra maestra, sin notar las caras de disgusto. Para rematar, no había bebidas frías, solo agua del grifo en jarras. Lo único que quedó bien fueron las fotos, porque nadie podía adivinar el desastre culinario que estaba ocurriendo fuera del encuadre. Historia 20. La boda más surrealista que presencié fue la de un vecino que era fanático de las motos. Todo, desde la decoración hasta la entrada, giraba en torno a eso. El altar estaba hecho con neumáticos pintados de blanco, y los novios llegaron montados en una moto ruidosa que casi tiró el arco de flores. Durante la ceremonia, el ruido de los motores de los amigos del novio ahogaba las palabras del oficiante. La comida eran hamburguesas y hot dogs servidos desde un puesto callejero alquilado. El pastel tenía forma de casco, pero al cortarlo se desmoronó. Lo más incómodo fue cuando, en lugar de vals, hicieron una competencia de aceleraciones en plena calle, lo que terminó con la policía llegando y pidiendo que se dispersaran. La fiesta terminó abruptamente, y muchos se fueron molestos por no haber tenido ni una hora de baile normal. Historia 21. Una excompañera del colegio me invitó a su boda minimalista en un estudio de yoga. El lugar estaba lleno de colchonetas enrolladas, incienso y cortinas traslúcidas. La ceremonia comenzó con una meditación guiada por un instructor que no conocía a nadie y que nos pidió alinear nuestra energía con la pareja. La novia llevaba un vestido sencillo y el novio estaba descalzo, vestido con ropa de lino. La comida era completamente vegana, pero nadie nos avisó. Sushi de verduras, ensaladas con semillas y postres sin azúcar que sabían a cartón. No había música, solo un cuenco tibetano que sonaba cada vez que alguien aplaudía. Lo más extraño fue que, en lugar de brindis, nos pidieron compartir un pensamiento espiritual con los novios, y algunos invitados se extendieron tanto que aquello pareció un retiro espiritual más que una boda. Historia 22. Fui a la boda de un primo lejano en una granja donde criaban animales. Pensé que sería pintoresco, pero el olor a establo se colaba por todas partes. La ceremonia se celebró junto a un corral con gallinas que no dejaban de cacarear. En mitad de los votos, una cabra se escapó y empezó a morder el vestido de la novia. El banquete se sirvió en un granero sin ventilación, con mesas largas y bancos incómodos. La comida estaba bien, pero los insectos eran un problema. Moscas sobrevolando cada plato y avispas cerca de las bebidas. Cuando cayó la noche, encendieron lámparas de aceite, pero atrajeron a una nube de mosquitos que hizo que la mitad de los invitados se marchara antes del primer baile. Historia 23. La boda más incómoda que presencié fue la de una amiga que quiso hacer un evento interactivo. En lugar de una ceremonia tradicional, nos entregaron guiones para participar como si fuéramos parte de una obra de teatro improvisada. Algunos invitados eran personajes secundarios, otros narradores, y a mí me tocó ser la tía dramática. Muchos no entendían qué hacer y la ceremonia se volvió caótica. El banquete también era participativo. Había que cocinar en estaciones de comida abiertas, pero no todos sabían preparar lo que les tocaba. La novia estaba feliz con su concepto artístico, pero se notaba que muchos solo querían sentarse y comer en paz. El pastel, por supuesto, también era parte de una actividad donde debíamos decorarlo entre todos, y terminó siendo un desastre visual. Historia 24. Una compañera del trabajo celebró su boda en un autobús turístico de 2 pisos que recorría la ciudad. La idea parecía divertida, pero pronto descubrimos que no había espacio suficiente para todos, y muchos iban de pie. La ceremonia se hizo mientras el autobús estaba en movimiento, lo que dificultaba escuchar al oficiante por el ruido del motor y del tráfico.
La comida eran bocadillos envueltos en papel aluminio y botellas de agua tibia. Cada vez que el autobús frenaba bruscamente, alguien casi caía al suelo. Lo peor fue que, al no haber baño a bordo, tuvimos que hacer paradas improvisadas en gasolineras, lo que rompía cualquier intento de mantener un ambiente romántico. Historia 25. Fui a la boda de un conocido que decidió combinarla con una feria de pueblo. El evento fue en la plaza principal, rodeados de puestos de comida, juegos mecánicos y música de banda. Mientras la pareja intercambiaba votos, la atracción de la Casa del Terror hacía ruidos espeluznantes de fondo. El banquete fue disperso. Cada invitado recibía vales para canjear en los puestos, así que algunos comían tacos, otros algodón de azúcar, y otros nada porque las filas eran eternas. El pastel se cortó en un escenario improvisado junto al tío Vivo, y mientras los novios se besaban, se escuchaba el altavoz anunciando «Última llamada para la rueda de la fortuna». Aunque fue único, no dejó de sentirse más como una feria que como una boda. Historia 26. Un amigo de la universidad me invitó a su boda internacional porque su pareja era extranjera. La idea era unir tradiciones de ambos países, pero la ejecución fue un caos. La ceremonia se dividió en dos partes con dos idiomas distintos, pero no había traductor, así que la mitad de los invitados no entendía nada y aplaudía por inercia. El menú también intentó fusionar culturas, pero era una combinación extraña: sopa picante seguida de pastel salado, y de postre un flan con especias rarísimas. Las tradiciones se mezclaban sin orden. En medio del brindis apareció un grupo de mariachis, y justo después hicieron un ritual con velas y cantos que nadie conocía. Los novios estaban felices, pero los invitados parecían confundidos todo el tiempo, y muchos terminaron saliendo a comprar comida rápida después. Historia 27. Fui a una boda que prometía ser de película, pero parecía más un rodaje de bajo presupuesto. Los novios contrataron a un equipo de videógrafos que detuvo la ceremonia varias veces para repetir escenas. La entrada de la novia se hizo 3 veces porque la iluminación no era la correcta. Los votos tuvieron que repetirse porque uno de los micrófonos falló, y el brindis se interrumpió para reacomodar las cámaras. La comida se retrasó casi 2 horas por las tomas, y cuando finalmente sirvieron, estaba fría. En vez de bailar espontáneamente, el DJ ponía la música solo cuando el director del video lo indicaba. Todo terminó con una toma final en la que los novios salían bajo una lluvia de pétalos, solo que los pétalos eran de plástico y terminaron atorándose en el vestido. Historia 28. La boda más incómoda que recuerdo fue la de un primo político que decidió hacerla en un casino. El lugar estaba lleno de luces brillantes y máquinas tragaperras sonando de fondo. Durante la ceremonia, varios clientes seguían jugando a pocos metros, gritando cuando ganaban o perdían. El banquete fue en un área lateral, pero el olor a cigarro era tan fuerte que muchos invitados se quejaron. La bebida estaba incluida, pero solo si ibas a la barra del casino y te mezclabas con los demás clientes. Lo más raro fue que, después de cortar el pastel, los novios organizaron una competencia para ver quién ganaba más en las máquinas, y el premio era un vale de compras. La mayoría de los invitados se fue temprano porque el ambiente no se sentía nada festivo. Historia 29. Asistí a la boda de una amiga que quería un evento misterioso y temático de máscaras. Nos entregaron antifaces al entrar y las luces eran tan bajas que apenas podíamos ver. La ceremonia fue breve y en susurros, lo que hizo que casi nadie entendiera lo que se decía. El banquete consistía en mesas largas con platos compartidos, pero como las luces eran tan tenues, no se veía bien qué había, y varios invitados terminaron sirviéndose cosas que no querían. La música era lenta y repetitiva, y el ambiente se volvió incómodo. Para rematar, la novia pidió que nadie se quitara la máscara en toda la noche, lo que terminó cansando a todos. A medianoche, muchos ya se habían ido, y los que quedaban estaban en silencio esperando que terminara. Historia 30. Un conocido celebró su boda en un acuario. La idea era hermosa, rodeados de peces y luces azules, pero no pensaron en el eco y el olor. Durante la ceremonia, apenas se escuchaba a los novios por el sonido del agua y las voces rebotando en las paredes de cristal. Algunos niños golpeaban los tanques para llamar la atención de los peces, distrayendo a todos. El banquete fue en una sala con vista a los tiburones, lo que puso nerviosos a varios invitados. La comida, aunque buena, llegó tibia porque la cocina estaba en otro edificio y tardaban en traer los platos. El momento más incómodo fue cuando un pez enorme se comió a otro justo detrás de la mesa de los novios, y quedó registrado en todas las fotos. Historia 31. Una vecina me invitó a la boda de su hija en la azotea de un edificio.
La vista era bonita, pero no había barandillas altas y el viento era tan fuerte que las flores volaban por todas partes. La ceremonia comenzó tarde porque el oficiante no podía encontrar el lugar. Mientras la novia decía sus votos, una ráfaga de viento levantó su velo y casi se lo llevó. La comida estaba dispuesta en mesas al aire libre, pero las servilletas y platos ligeros salían volando constantemente, y varios vasos se cayeron al suelo. A la hora del pastel, el viento lo empujó contra uno de los invitados, arruinando la mitad. Para colmo, la escalera de acceso era tan estrecha que muchos invitados tuvieron que esperar más de 20 minutos para salir, atrapados arriba. Historia 32. Fui a la boda de un amigo que decidió que todo el evento sería en un tren turístico en movimiento. Al principio parecía encantador. Paisajes, música y comida mientras viajábamos. Pero pronto se volvió incómodo. El pasillo era tan estrecho que los camareros apenas podían pasar, y los invitados tenían que levantarse para dejar circular a la gente. La ceremonia fue en un vagón decorado con guirnaldas, pero el traqueteo del tren hacía difícil mantenerse de pie, y en varias ocasiones la novia tuvo que sujetarse para no caerse. El ruido de las vías hacía casi imposible escuchar al oficiante. La comida, que debía servirse caliente, llegó tibia por las dificultades para transportarla entre vagones. Y lo peor fue que, como no había paradas intermedias, nadie podía irse hasta que el tren completara todo el recorrido de 4 horas. Historia 33. La boda más caótica que viví fue la de un primo que decidió hacerla en medio de un bosque, con conexión total a la naturaleza. No había electricidad ni baños. La ceremonia fue bonita, pero al caer la noche todo se volvió un problema. Las velas que pusieron para iluminar eran insuficientes, y varias se apagaron con el viento. La música venía de un altavoz con batería que se descargó después de 3 canciones. La comida era un picnic, pero sin mesas ni sillas. Todos terminamos sentados en el suelo. Un grupo de invitados se perdió intentando regresar al estacionamiento, porque no había señalización. Para rematar, una familia de mapaches se acercó al área del banquete y destrozó varias cestas de comida. Historia 34. Asistí a la boda de una compañera que quería un estilo marinero, y la organizó en un barco de alquiler. El problema fue que el mar estaba agitado ese día. Desde que zarpamos, varias personas comenzaron a marearse, incluida la novia. Durante la ceremonia, el barco se balanceaba tanto que el oficiante tuvo que sujetarse de la barandilla para no caer. El banquete estaba servido en una mesa larga, pero varios platos terminaron en el suelo por el movimiento. El primer baile fue interrumpido porque un invitado se sintió tan mal que tuvieron que atenderlo de urgencia. Lo peor fue que, al regresar al puerto, la lluvia empapó a todos y no había lugar donde refugiarse. Historia 35. Una tía lejana celebró su boda en un museo de arte contemporáneo. La idea sonaba sofisticada, pero resultó incómoda. Los invitados debíamos permanecer de pie porque no permitían poner sillas en las salas. La ceremonia se hizo frente a una instalación artística hecha de luces intermitentes que mareaba a más de uno. La comida estaba servida en bandejas pequeñas que los camareros llevaban mientras recorrían las salas, pero había tan poca cantidad que la gente se abalanzaba para alcanzar algo. La música era parte de una exposición sonora, así que no podían poner canciones tradicionales. En lugar de vals, los novios bailaron con un ruido electrónico de fondo que parecía más un ensayo experimental que un momento romántico. Historia 36. Una amiga de la infancia me invitó a su boda express en un juzgado, seguida de una celebración improvisada en el estacionamiento. La ceremonia en sí duró menos de 10 minutos y fue en una pequeña sala sin decoración. Luego todos salimos y, en lugar de ir a un salón, habían montado mesas plegables junto a los coches. El banquete consistía en pizzas familiares repartidas en las propias cajas y refrescos en latas. La música venía del maletero abierto de un coche, donde habían puesto un altavoz. En un momento, un conductor que no era invitado necesitó estacionar, y tuvieron que mover toda una mesa para dejarlo pasar. A pesar de lo informal, los novios estaban felices, pero fue, sin duda, la boda más improvisada que vi. Historia 37. Fui a una boda temática de superhéroes. Todos los invitados debíamos ir disfrazados, incluso los padres de los novios. La ceremonia comenzó con el novio entrando vestido de superhéroe famoso, saltando desde una tarima, y la novia vestida como heroína de cómic. El oficiante iba disfrazado de villano y perdió los anillos como parte de un sketch preparado, lo que hizo que la ceremonia se extendiera demasiado. La comida estaba servida en mesas con manteles impresos con cómics, y los platos tenían nombres de personajes, pero la calidad dejaba mucho que desear: hamburguesas grasientas y papas frías.
El pastel tenía forma de edificio en ruinas y, al partirlo, se desmoronó por completo. Aunque divertido en concepto, muchos invitados terminaron agotados por lo exagerado del espectáculo. Historia 38. Una prima decidió casarse en una biblioteca histórica. El lugar era precioso, pero había reglas estrictas. Nada de música alta, nada de comida o bebida dentro de la sala principal y silencio casi total. La ceremonia fue solemne, pero tan silenciosa que cualquier tos resonaba en el eco. El banquete se hizo en un salón contiguo con espacio limitado, por lo que había que comer de pie. La decoración era mínima para respetar el entorno, y el pastel estaba en una mesa pequeña al fondo, casi escondido. Cuando llegó el momento del primer baile, tuvieron que hacerlo sin música, solo siguiendo un metrónomo suave para no molestar. Muchos invitados se fueron temprano porque el ambiente se sentía más como un acto académico que como una celebración.